NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Uno de los conceptos que más se manejan en la prensa, en los medios de comunicación y que a lo mejor se manejan sin conocer su verdadera definición, es el concepto de religión, aunque parezca muy obvio. ¿Lo tenemos claro del todo? ¿Cómo definir la religión? ¿Es una virtud la religión? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, pues lo vamos a averiguar de la mano de Santo Tomás. Claro que Santo Tomás no nos va a hablar directamente, sino a través de un portavoz, que en este caso es el profesor Abel Miró, que creo que es súper interesante cómo él, en una conferencia destinada a profesores de religión, les explicó los dos términos, ¿no? Religión y santidad. Entonces, le agradecemos muchísimo como profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, también de la Universidad de Barcelona, pues que nos dé luz sobre estos temas, porque veremos que la conclusión es muy buena, o sea, es muy interesante y nos compromete a todos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por invitarme una vez más. Adelante, estamos de verdad deseando aprovechar el tiempo. ¿Cómo definir la religión? ¿Es una virtud la religión, Abel? Según Santo Tomás, la religión es una virtud. Si le parece, hermana, lo que podemos ir haciendo es ir definiendo los términos poco a poco, ¿no? Hemos dicho que es una virtud, pero ¿qué significa esto de virtud, ¿no? Porque también es una palabra que se usa a menudo, pero quizás se ignore cuál es su significado preciso. Pues una virtud sería un hábito que perfecciona a una facultad, a una potencia del hombre, haciendo que realice su operación, su función, su actividad propia de un modo perfecto y fácil. Es decir, sería algo que perfecciona a una facultad del hombre haciendo que realice su perfección pues, de un modo fácil y perfecto. La religión, según Santo Tomás, es una virtud y es además aquello que él llama una virtud moral. ¿Qué significa esto de una virtud moral? Pues una virtud moral es aquella que tiene como objeto directo, objeto inmediato, un acto humano, ¿no? Las virtudes morales son aquellas que regulan nuestras acciones y tienen el propósito de que estas acciones se hagan de un modo recto, de un modo que esté bien proporcionado con el fin último del hombre. El fin último del hombre es su perfección, su pleno desarrollo, su felicidad. Pues lo que tratan de conseguir las virtudes morales es que nuestros actos, nuestras acciones, no nos aparten de nuestro fin último, que sería la perfección del hombre. Pues desde el punto de vista de Santo Tomás, la religión es una virtud moral. Y esto es algo que puede parecer sorprendente, porque las virtudes morales son de orden natural. Es decir, nosotros las alcanzamos, las conseguimos repitiendo un acto. Cuando realizamos una acción varias veces, entonces adquirimos el hábito de realizar esta acción, ¿no? De algún modo estamos como inclinados a realizar esta acción, pero las virtudes morales se adquieren mediante la repetición de una acción y nosotros somos los causantes de nuestras virtudes morales.
Por ejemplo, la puntualidad. Siendo puntual muchas veces, uno adquiere la virtud, el hábito de la puntualidad. Pues la religión sería una virtud moral. Y esto sorprende porque quizás parecería que la religión más bien debería ser una virtud teologal. ¿Qué es una virtud teologal? Una virtud teologal es aquella que se refiere directamente a Dios. Las tres virtudes teologales, ¿no? Como se sabe bien, son la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes se refieren directamente a Dios y además son dones de Dios. Es decir, es una semilla que Dios ha puesto en nuestra alma. Nosotros la podemos cultivar, pero la semilla ha sido puesta por Dios. En el bautismo, profesor. En el bautismo, efectivamente, estas tres virtudes las adquirimos en el bautismo. Pues la religión, desde el punto de vista de Santo Tomás, no se refiere directamente a Dios. Las únicas virtudes que tienen como objeto directo, inmediato a Dios, son las teologales: fe, esperanza y caridad. La religión se dirige a Dios indirectamente. Directamente, la religión se refiere a aquellas acciones, a aquellos actos que hacemos para honorar a Dios. Esto es el culto divino. El culto divino son todos aquellos actos, todas aquellas acciones que hacemos para honorar a Dios. Así pues, lo que tenemos que decir de entrada es: la religión es una virtud moral y, por lo tanto, es una virtud que no se refiere directamente a Dios, sino a aquellas acciones, a aquellos actos que hacemos para reverenciar a Dios, para honorar a Dios, para alabar a Dios. Muy bien, esto nos da, en realidad es, como siempre, Santo Tomás es lumínico, porque aunque nos sorprende, como usted dice en un primer momento, pero es todo lógico, porque es verdad que uno practica la religión en la medida en que pues ha practicado o está practicando una repetición de actos de culto. Y si no, aunque tenga fe, esperanza y caridad, a lo mejor, porque esa persona en la práctica, pues a lo mejor pues no le han enseñado, vaya usted a saber, ¿no? O el ambiente no es propicio. Pero ahora vamos a dar algún paso más. ¿Qué relación existe entre la virtud de la religión y la santidad? La santidad que... Vamos, lo pregunto porque hoy en día me da la impresión, es una forma de hablar, que se busca, muchas personas aspiran a una perfección moral, a una especie de santidad sin religión, como no queriendo participar del culto de una religión concreta, pero sí pretenden llegar a una santidad, a una perfecta realización de sí mismos e incluso una relación con Dios. Sí, entonces son los que dicen, sí, espiritualidad sí, religión no. Vamos a comprobar si eso tiene lógica o si ese razonamiento está fuera de camino, porque ¿qué es la santidad? Vamos a definirla también, profesor. Perfecto. Bien, de momento hemos dicho que la religión es una virtud moral y más concretamente aún podríamos precisar un poquito más y decir que la religión es una virtud dependiente de otra virtud. Es decir, sería como una subvirtud. Sería una virtud que depende de la virtud de la justicia. Esto de entrada parece muy raro, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre la justicia y la religión? La justicia
la define Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, diciendo que consiste en dar a otro aquello que se le debe, aquello que le corresponde. Esto es la justicia, dar a cada uno aquello que le corresponde. Esto es la justicia. Pues bien, el hombre, a través de la virtud de la religión, da a Dios aquello que le corresponde, aquello que Dios merece. ¿Y qué merece Dios? Pues bien, Dios ha dado al hombre absolutamente todo, ¿no? Le ha dado la existencia, le ha dado su vida, le ha dado absolutamente todo lo que hay en él. El hombre jamás podrá devolver a Dios todo aquello que le ha dado. Pero, sin embargo, lo que sí que puede hacer es ofrecer a Dios culto, ofrecer a Dios ceremonias, ofrecer a Dios algunos actos a través de los cuales expresa su respeto a Dios, su agradecimiento a Dios, ¿no? Es de justicia este agradecimiento del hombre con Dios. Podemos definir de un modo quizás algo vulgar la religión diciendo que sería un agradecimiento del hombre a Dios, ¿no? Serían todos estos actos que el hombre hace en agradecimiento a Dios. ¿Qué relación tiene la religión, me preguntaba usted, con la santidad? Bien, Santo Tomás, a la hora de definir la santidad, lo que hace es buscar el origen etimológico de la palabra, ¿no? Sí. ¿Qué significa la palabra santidad o la palabra santo? Bien, Santo Tomás nos presenta varias etimologías de la palabra santidad. Nosotros vamos a ver dos de ellas. La primera, santidad significa pureza. La palabra santidad significa pureza. Nos dice Santo Tomás que la palabra griega para expresar la santidad es la palabra agios. Y agios significa sin tierra. La santidad significa sin tierra. San Isidoro de Sevilla también presenta una etimología muy interesante, y es que santidad, sanctus, nos dice él, significa sanguine tintus, es decir, pintado de sangre, ¿no? Sí, pintado de sangre, ¿no? ¿Cómo traduciría usted tintus, hermana? Teñido en sangre, Teñido en sangre. sí, algo así, rociado con sangre. Es que esto aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Es verdad, la sangre de las víctimas es la que purificaba al pueblo y realizaba la alianza, la primera alianza. Y es más, en la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento se ratifica esto, ¿no? O sea, que la sangre de Cristo es la que nos purifica, es la que nos santifica, la aspersión de la sangre de Cristo. Correcto, correcto. Sí, esta etimología, como se ve, es una etimología muy fuerte, ¿no? Santidad, santo, significa estar rociado de sangre, de la sangre de Cristo, ¿no? Es una expresión, pues, que infunde reverencia, ¿no? Hay un texto de espiritualidad, ¿no?, contemporáneo que tiene por título Santos de Copas, ¿no? A mí personalmente no me gusta este Claro, título claro. porque creo, ¿no?, que la palabra santidad, pues teniendo en cuenta que significa rociado de sangre, pues no sé, no me gusta, pero no he leído el libro, probablemente está muy bien y son prejuicios míos, No sé, yo creo que tiene usted bastante razón. Van por otro lado, ¿no? Es como en el sentido de la santidad, de la vida cotidiana,
pues de Sí, que todo lo que no sea pecado, pues copas que no lleven a embriagarse demasiado, pues es la vida mundana hasta cierto punto es como un casamiento entre la vida mundana y la santidad, cosa que en la Biblia no es real, no es así. El mismo Papa Francisco muchas veces habla de que la vida mundana es lo contrario de la santidad. correcto, correcto. Precisamente lo que hay que hacer es rociar de sangre esta vida cotidiana, ¿no? Así es, así es. Esto Viene sería santificar la enten- vida cotidiana, ¿no? entendiéndolo, habría que explicarlo más, pero mm, claro, llegados aquí, uno se puede preguntar, ¿es posible, a ver, miro, ser auténticamente religioso y al mismo tiempo no ser santo? Porque claro, este es el gran escándalo, ¿no? De la gran contradicción de los que pretendemos ser religiosos, o sea, vivir la religión católica, seguir a Jesús. Pero por otra parte, hay un contraste entre lo que decimos ser y lo que no aparece en una perfección cristiana, no se ve. Entonces uno dice, vamos a ver, entonces esta persona, ¿qué es? Es un ovni, no es un santo, no concuerda lo que pretende ser con lo que es. Entonces, ¿será que la única forma de ser auténticamente religioso es ser santa? Bien, hemos explicado una etimología de la palabra, ¿no? Que es esta de ser rociado con sangre. Hay otra etimología, ¿no? En este caso se nos dice que santo es aquello que convertía a una ley en inviolable, ¿no? Aún ahora se habla de sancionar algo, ¿no? Sancionar significa que una ley está como, que una cosa está como reforzada, que está protegida por la ley, ¿no? Esto Sí. está sancionado, ¿no? Ujú. Pues la palabra santidad significa unir con firmeza nuestra mente a Dios, es decir, nuestro espíritu, nuestra interioridad, unirla con Dios, unirnos a Dios como nuestro fin último, es decir, nuestro bien último y además nuestro primer principio, es decir, la fuente y origen de todo aquello que somos, ¿no? Ser santo significaría esta unión de nosotros con Dios que tiene una firmeza, que tiene una fuerza. Bien, Santo Tomás se pregunta si la virtud moral de la religión y la santidad pueden afirmar, pueden identificarse. Es decir, es lo mismo practicar la religión, este conjunto de actos que se realizan pues en reverencia a Dios y la santidad, que sería esta unión de nuestro espíritu con Dios, son lo mismo, se pueden Ujú. identificar. Bien, Santo Tomás responde categóricamente, sí. La santidad y la religión se distinguen, pero se distinguen conceptualmente. En la realidad de las cosas se identifican, son exactamente lo mismo. Santo Tomás nos ha dicho que la religión consiste en el culto divino, es decir, aquel conjunto de acciones, de sacrificios, de oblaciones que se refieren a Dios. La santidad, en cambio, consiste en referir, en dirigir a Dios todas las acciones de nuestra vida. Es decir, referir absolutamente todo lo que hay en nuestra vida a Dios. Vemos que no es la misma la definición de religión que la definición de santidad. La santidad es referir todas nuestras acciones, todo aquello que hay en nosotros a Dios como a nuestro fin último. En cambio, la religión es referir a Dios, dirigir a Dios algunas de nuestras acciones, que son aquellas acciones que tienen que ver con el culto divino, aquellos actos que hacemos en reverencia y en señal de respeto a Dios.
Bien, la cuestión es, si somos santos, es decir, si referimos todas nuestras acciones a Dios, también estamos refiriendo a Dios aquellas acciones que hacemos en el templo, es decir, aquellos actos que hacemos en el templo, pues dando culto a Dios. La santidad de algún modo contiene, abarca la religión. Claro. Es más amplio el concepto de santidad que el concepto de religión. Está bien. Y lo que nos dice Santo Tomás es que no tiene mucho sentido, ¿no?, aislar las dos cosas, ¿no? Imaginémonos una religión sin santidad. Esto sería una forma de hipocresía, ¿no? Esto nos llevaría de algún modo como a una escisión en nosotros mismos. Por un lado, estarían las actividades que hacemos en el templo y en ellas damos culto a Dios, y después estaría lo que hacemos en el resto de nuestra vida, que estaría totalmente separado de lo que hacemos en el templo. Esto no resulta concebible, ¿no? O esto no parece algo deseable. Y después también estaría lo que usted decía, ¿no? El polo, el otro extremo, el otro desorden, que sería una santidad sin religión, ¿no? Que sería como lo que usted decía, estas espiritualidades, pero que carecen de una religión que las estructure. Bien, desde el punto de vista de Santo Tomás, el catolicismo, la religión católica, la fe católica, es una religión, sí, pero no es una pura y simple religión, sino que además nos invita a ser santos. Es decir, la práctica religiosa invita a referir a Dios absolutamente todas las acciones de nuestra vida. No se trata de parcelar nuestra existencia, sino más bien de orientarla totalmente a Dios. La religión tendría un carácter, en este sentido, omniabarcante, ¿no? Lo englobaría todo. Todas las acciones humanas deberían ser referidas a Dios como a su fin último. Este es el ideal que nos plantea Santo Tomás, ¿no? Y que estaría tan lejos del extremo de una religión sin santidad, que esto sería una forma de escisión, ¿no? En el templo doy culto a Dios, pero durante el resto del día vivo de un modo totalmente indiferente a Dios. Y también se apartaría del otro extremo, de una santidad sin religión. Si la santidad es dar culto a Dios, a mí me parece, perdón, si la santidad es referir todas nuestras acciones a Dios, tratando de unirnos de un modo firme a Dios en todo lo que hacemos, a mí me parece extraño, ¿no? El no dar culto a Dios. Claro. No estoy seguro de que pueda existir una santidad sin religión, Muy ¿no? bien dicho. No, Exactamente. no sé Bueno, si... yo creo que ha quedado muy demostrado. Y luego, teniendo en cuenta, ¿no?, el rigor y la claridad, la nitidez de este razonamiento, pues nos ha dado mucha luz. Y jamás la falta de testimonio de otros, que es la gran excusa de algunas personas, ¿no? Pues claro, yo no voy a misa porque veo que hay católicos, hay tantos que van a misa y luego no son santos, entonces yo no quiero ser igual. No vale ese argumento, es absurdo, ¿no? Al contrario, pues yo quiero ser santo. ¿Tú deseas ser santo? Sí. Bueno, pues entonces incluye, como nos ha explicado muy bien el profesor Abel Miró,
si quiero de referir toda mi vida a Dios como bondad y a imitarlo, pues principalmente en el culto que le doy y en toda mi vida también. De manera que me ha gustado mucho este adjetivo, ¿no? Omniabarcante. Es verdad, es lo que toda la vida, todos los santos en todas partes han enseñado, y el Concilio Vaticano II lo ha recordado, ¿no? La santidad de los laicos como invitación universal de todos los bautizados, ¿no? A la santidad. ¿Verdad que sí, profesor? Y podemos terminar quizás con el camino fácil, seguro y precioso para llegar a esta santidad, que es el acudir a la mediación maternal de María, y que forma parte de nuestra santa religión. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, es importante, ¿no? Dejar claro esto, que los actos de culto, digamos, la religión no queda limitada al templo, ¿no? O a la sacristía. La religión debe impregnar toda nuestra vida, ¿no? Y estas pequeñas devociones, ¿no? Como el rosario, la medalla milagrosa, todas estas, las estampitas, todas estas devociones, pues son buenas en la medida que nos ayudan a esto, ¿no? A referir a Dios, pues todos los momentos de nuestra existencia cotidiana, ¿no? A santificar nuestra vida. Sí, ¿no? Antes hablábamos de esto, ¿no? Del santo de copas, ¿no? En el sentido, entendemos la idea, ¿no? Se quiere referir a Dios los instantes más cotidianos de nuestra existencia. Bueno, esto no es ninguna novedad, lo ha hecho la Iglesia toda la vida, con el rosario, con las estampitas, con... Sí, pero atención, aunque no quiero pasarme mucho del tiempo, pero tiene su trampa ese nombre, santo de copas, porque claro... Entonces, de ahí a decir santo de discotecas o santo de qué. ¿Me explico? Sí. Entonces, no, claro, es que no. Pues a lo mejor, aunque seas un laico, pues el Señor, claro, nadie te impide que puedas tomar una copa con tus amigos, pero que te vayas de copas, que es una expresión muy española. Y además implica ya una pluralidad. Ahí va la cosa. Entonces, no sé si no existe una contradicción in terminis, ¿no? Entre el santo y las copas en plural. Sí, Lo dejamos no, digamos, a la reflexión de nuestros oyentes. Correcto. Bueno, yo creo que la conclusión es muy bonita, y es que los apóstoles, cuando se llenaron del Espíritu Santo, era tal la felicidad que irradiaban que todos creían que estaban como ebrios. Y ellos mismos dijeron en la mañana de Pentecostés, pero amigos, ¿cómo podéis pensar que estamos ebrios si son las 9 de la mañana, ¿no? Estamos ebrios, no de bebida, estamos ebrios del Espíritu Santo. Esta es la ebriedad que deseamos. Muchísimas gracias al profesor Abel Miró por habernos no embriagado, sino acompañado durante este programa que hemos titulado Religión y Santidad.